Mañana voy a tener que ir a Durango, jóvenes. La carótida A interna. diferencia de la carótida externa, que son más, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Bueno, la arteria oftálmica va a nacer a la altura de la apófisis clinoides anterior. Y esta se va a introducir junto con el nervio óptico a la cavidad orbitaria por el agujero óptico. Y va a tener en la polea de reflexión del oblicuo mayor, va a originar dos ramas terminales que van a ser la frontal interna o ascendente y la nasal o descendente. En cuanto a sus ramas colaterales, son 10, bueno, según yo conté 10. La primera es la lagrimal. Esta nace de la cara externa de la oftálmica y va a alcanzar la glándula lagrimal. También va a administrar abundantes ramas, o bueno, ramos, y esta va a terminar en el párpado superior. La lagrimal va a emitir ramos al recto externo y a la rama temporomaxilar. Y luego tenemos la central de la retina. Esta va a penetrar en el nervio óptico y va a seguirse hacia adelante para irrigar la retina. Y luego tenemos la supraorbitaria o frontal externa, que esta va a emitir ramas al elevador del paladar superior. ¿Del paladar o del párpado? Del párpado, perdón, del párpado. Sí, del párpado. Y bueno, esta va a alcanzar el agujero supraorbitario, va a salir de este y se va a dividir en dos ramas, que van a ser la superficial y la profunda. Después tenemos las ciliares cortas posteriores, estas van a ser de 2 o 3 y estas se van a dirigir hacia adelante alrededor del nervio óptico y van a atravesar la esclerótica por pequeños orificios. Después tenemos las ciliares largas posteriores, estas van a ser 2, una interna y otra externa, y estas ambas van a ir hacia el globo ocular. Lo que van a hacer es que en su trayecto van a atravesar a la esclerótica y van a caminar entre la coroides y lo que van a hacer es que van a formar el círculo arterial mayor del iris. Después está la muscular superior. Esta va a emitir ramas que van a los músculos del elevador del párpado superior, al recto interno y al oblicuo mayor del ojo. Tenemos también la muscular inferior, que esta va por debajo del nervio óptico. Y esta va a dar ramas al recto inferior, al recto externo y al oblicuo menor. También va a originar unos ramitos que son llamados los ciliares anteriores, que estos van a perforar la esclerótica. Y, ¿va a decir algo, doctor? No. Dígale. Sí. Ok. Bueno, y luego tenemos la etmoidal posterior y la anterior. Primero vamos a ver la posterior. Esta se va a introducir en el conducto orbitario interno posterior, porque estamos hablando de la posterior, y se va a dividir en dos. Lo que es la meningia, que es ascendente, y esta va a la dura madre, y la descendente, que es la nasal. Esta va a penetrar la mucosa pituitaria. Y luego tenemos las anteriores, que pues estas se van a introducir igual que la posterior en el conducto orbitario interno, pero esta va en la parte anterior. Y también va a originar dos ramos, que va a ser el ramo meningio y el ramo nasal también. El meningio va al os del cerebro y a la dura madre vecina. Y el nasal va a atravesar el agujero etmoidal y va a irrigar la mucosa pituitaria anterosuperior de las fosas nasales. Y tenemos también las palpebrales inferior y superior. Estas nacen debajo de la polea del oblicuo mayor
y lo que van a formar va a ser la red palpebral. Y bueno, bueno, seguimos en esta. Estas se van a anastomosar con la arteria lagrimal, con la nasal, con la frontal y con la infraorbitaria. Y se van a dividir en dos también, en la superior y la inferior. De la inferior va a salir el ramo nasal y este se va a dirigir, o bueno, se va a distribuir en su mucosa. Y bueno, esas serían las colaterales. Ahora sí le puedes dar a la siguiente, porfa. Bueno, y luego están los ramos terminales, que es la frontal interna o ascendente y la nasal o descendente. La frontal interna tiene su origen por delante, en la polea de reflexión del oblicuo mayor, y esta se divide en tres: en los ramos subcutáneos, en los ramos musculares y en los ramos periósticos. Y la nasal o descendente, estas se van a anastomosar con el ángulo interno del ojo y con la arteria angular. Y pues esto sería todo. Nada más recordar que las colaterales de la oftálmica pues son 10 y dados terminales, que es la frontal interna y la nasal. Y ya, esto sería, bueno, faltaron los ramos terminales. Sí, faltan las terminales de la carótida interna. Ajá. Bueno, en cuanto a las ramas terminales de la carótida interna, pues tenemos que son 4. La arteria cerebral anterior, esta lo que va a hacer es que va a irrigar la cara interna del hemisferio cerebral. La arteria cerebral media, o también es conocida como silviana. Sí, ¿verdad, doctor? Sí, silviana. Y esta va a dar ramos al espacio perforado anterior y va a penetrar la cisura de Silvio. Y la arteria comunicante posterior, esta se va a anastomosar con la cerebral posterior y esta procede del tronco basilar. Y por último, la coroidea, que esta se va a introducir en la hendidura cerebral de Bichat y va a irrigar los plexos coroides. Y bueno, ya por último, pues estas ramas terminales se anastomosan, perdón, y es donde se presenta el hexágono arterial de Willis. De Willis, y la sierra abajo, la cerebral posterior, ¿verdad? Que esa no es rama de la carótida interna. Y bueno. Y así se forma el polígono. En los infartos, en las hemorragias cerebrales y en cualquiera de estos vasitos se puede reventar y causar una hemorragia cerebral, un accidente vascular cerebral. Ya vieron, que el ojo está ricamente irrigado, ¿sí? Son la oftálmica y sus colaterales, que son de 9 a 10 colaterales. Entonces está ricamente irrigado. ¿Pero qué pasa en el paciente diabético? Pues que estas pequeñas arterias se van obstruyendo, falta irrigación y por eso el paciente pierde la vista. Sí. ¿Quién pregunta? Bueno, al polígono de Willis le vamos a dar 6 lados o 7 lados. Es que en el libro mencionaba que 6 lados y luego que tenía un séptimo lado que estaba formado por la comunicante anterior, pero que pues estaba muy chiquita. La comunicante anterior, ¿sí? Ahí te la marca arriba, mira. Son 6 lados. Por eso es polígono, hexágono, ¿sí? La comunicante es la que cierra hacia arriba el hexágono. Y por eso digo que la cerebral posterior hacia abajo, pero esa no es rama terminal de la carótida
interna. ¿De quién es rama la cerebral posterior? Del tronco, ¿De cuál tronco? del basilar. Ahí se ve. Sí, ¿Sí, pues no? ahí por eso te pregunto. Pero bueno. ¿Y por qué a la arteria oftálmica eso le vamos a dar tanta importancia? No, pues, a todos le vamos a dar importancia, pero ¿a qué le darías más importancia? Por ejemplo, ahí te va un ejemplo. ¿A la oftálmica o a una rama de la maxilar interna? A ver, ¿te acuerdas de las ramas de la maxilar interna de las anteriores? ¿Cuáles son, Aristeo? Ah, pues, sin abrir el libro, mijo. Sí. ¿A poco en el examen va a estar abriendo el libro? Ni chance va a tener. No hay tiempo. Pues no hay tiempo. Ni siquiera mandar WhatsApp. A ver, ¿quién le ayuda, Aristeo, con las anteriores de la maxilar interna? ¿No es la O sea, alveolar infraorbitaria? ¿cuántos colaterales son? Eso es lo que tiene la anatomía, ¿eh? Que creen que la anatomía es muy fácil, pero sí vas avanzando. Pero si no vas repasando lo que hayamos visto, se te va a olvidar. Son 4, ¿no, Doc? ¿Mande? Son 4 de la maxilar interna. ¿Cuáles? La ascendente, descendente y la posterior y la anterior. No, pues eso sí ya. No, yo digo que cuáles son las colaterales anteriores, esa es la pregunta. Con nombre. ¿Cuáles son las colaterales anteriores de la maxilar interna? Abre el libro y léalos, te voy a dar chance. Ya los habían dicho, doctor. ¿Qué? La arteria alveolar y la infraorbitaria. Son todas. Falta la orbitaria, la de mucosa y la dentaria anterior. Son 5 en total. A ver, ¿quién da más? A Pero ver, pues, ¿cuáles son? esas 3 que menciona además son las ramas, ¿no? Y las otras 2 son arterias. Bueno, se lo A ver, Aristeo, abre el libro ahí en la maxilar, en la interna. ¿Ya lo abriste, Aristeo? Pues, doctor. De la maxilar interna, las ascendentes, ¿verdad? Las anteriores. Que son anteriores, posteriores, ascendentes, descendentes. ¿Sí? Entonces, yo pregunté por las anteriores. Son la alveolar, infraorbitaria, mucosa y dentaria interior, ¿no? Te estoy diciendo que las leas, Aristeo. Sí, son esas. Bueno, es que decía que ramas ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. ¿Cuáles son las que quería? El que aquí te menciona la infraorbitaria. Y luego te menciona ramos de la rama dentaria anterior. Y luego te menciona ramas orbitarias y ramos mucosos. Son 4. Ahí faltarían nomás los mucosos. ¿Sí? ¿Y cuál sería más importante, Aristeo? Fíjate, hasta dónde fuimos a llegar por tu pregunta. ¿La arteria alveolar o la oftálmica? Pues Con la las ramas oftálmica. anteriores. Entonces, ¿por qué, Aristeo? ¿Por qué es más importante la oftálmica? Así, por lógica. No sé, porque Pues porque ahí cuando seas médico vas a revisar más patología del ojo. ¿Sí?
Y principalmente les comentaba que en el paciente diabético, pues una de las complicaciones principales es la ceguera, ¿sí? Ya después de 15, 20 años de ser diabéticos y más si están mal controlados, el paciente pierde la vista y pierde la vista por una retinopatía diabética. Se afecta la arteria y se afecta el nervio, ¿sí? Las dos cosas. Y eso hace que el paciente pierda la vista, ¿sí? Y es bien frecuente la ceguera en el paciente, así como son frecuentes las amputaciones de miembros inferiores en el paciente diabético por necrobiosis diabética. ¿Qué pasa en la necrobiosis? Se cierran las arterias más pequeñas del miembro inferior del pie, ¿sí? Por una microangiopatía, ¿sí? Se cierran y deja de llegar circulación y el tejido empieza a sufrir por falta de circulación. Entonces hay una isquemia primero del tejido y luego hay una necrosis, ¿sí? Que ya en la necrosis le va a llevar una gangrena, que puede ser una húmeda o una gangrena seca. Es más peligrosa la gangrena húmeda. ¿Y qué haces cuando ya un ortejo se puso negro por la gangrena húmeda? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que amputarlo. Y si varios dedos se pusieron mal y el dorso del pie, entonces así, ahí ya va a ser una amputación infracondilia. Y si ya la infección subió más hacia arriba, ya no la necrosis, sino el proceso infeccioso, va a ser una amputación supracondilia por arriba de la rodilla. Entonces, por eso es importante que veamos bien la oftálmica, ¿sí? Porque van a estar viendo patología frecuentemente del ojo. Y los que sean oftalmólogos, pues con más ganas. Doc, Sí. y por pura curiosidad, ¿qué diferencia una gangrena húmeda de una gangrena seca? En la gangrena húmeda ya se agregan bacterias anaerobias, ¿sí? Que te van a producir gas en los tejidos, ¿sí? Entonces ya ahí hay un exudado purulento, ¿sí? Por la infección en el tejido. Va a haber secreción purulenta de muy mal olor, fétida, le llamamos nosotros. Y en la gangrena seca no, todavía no hay agregada una infección importante, ¿verdad? Sí, ahí no va a haber exudado, no va a haber mal olor, porque todavía no se agregan bacterias, todavía no se agrega una infección, simplemente se puso el ortejo necrótico por falta de circulación, pero no se ha agregado infección. Y en la gangrena húmeda, pues, tiene más riesgos porque ya hay bacterias anaerobias y aerobias, ¿verdad? Y ahí la infección, pues, corre más rápido que en una gangrena seca. Esa es la diferencia. Y el pronóstico. Bueno. Entonces, ¿qué falta? Pues ya de Ya terminamos pues la carótida interna, sí. Ya, ¿verdad? Entonces vamos a la página 100 y vamos a ver ramos de la aorta torácica. Ramas de la aorta, eso está fácil. Entonces, María Zapata, muy bien María Zapata, ¿eh? Aldana, te voy a poner un 9. Ya van agarrando la onda de cómo son las clases de anatomía. Daniel Chávez. Bueno, pues yo les voy a hablar de los Sigue. ramos de la aorta torácica. De la aorta torácica. Y ya nomás esa. ¿Qué? Sí, nomás esa y nos vamos, Daniel. Ándale, pues. Ándale, ya. Van a descansar. De la aorta torácica van a emanar 4 ramos, que van a ser los ramos de las arterias bronquiales, las mediastinas posteriores, las esofágicas medias y las intercostales aórticas. De las arterias bronquiales se van a originar en la parte superior de la aorta y a veces en la cara inferior de la extremidad posterior del callado aórtico. Van a ser 2 o 3. Se van a introducir, van a alcanzar la cara anterior del bronquio y se van a introducir en el hilo del pulmón. Cuando van hacia el pulmón, van a dar ramas destinadas al pericardio y al esófago. Las mediastinas posteriores
No sé quién hizo la Entonces, diapositiva. Mande. las arterias bronquiales, Daniel, Ujú. son las que llevan la sangre nutricia al pulmón, Ujú. ¿sí? Las arterias bronquiales. Y las pulmonares ya dijimos que llevan, las arterias pulmonares llevan sangre venosa, ¿sí? Ujú. Entonces, estas bronquiales son las que llevan la sangre para darle nutrición al tejido pulmonar o al pulmón en sí. Bueno, ¿Qué más? las mediastinas posteriores se van a dar en la cara anterior y se van a distribuir en el pericardio, las pleuras y los ganglios linfáticos del mediastino. Las arterias esofágicas medias van a emanar o van a nacer de la cara anterior de la aorta, pero estas van a estar en distintos niveles de esta cara anterior, o sea, no van a nacer todas en el mismo nivel. Van a ir hacia el esófago y se van a anastomosar con las arterias esofágicas inferiores y con las superiores. Las inferiores vienen de la arteria diafragmática y las inferiores vienen del tiroides inferior. Después vienen las intercostales, que van a ser de 9 a 10 en cada lado, derecha e izquierda, y van a originarse en la cara posterior de la aorta. Van a ser más largas las derechas que las izquierdas debido a que pues, la aorta torácica está del lado izquierdo de la vértebra, dorsal, por eso pues, es más trayecto las derechas. Lo que son las arterias derechas van a ir profundamente en los canales transversales de los cuerpos vertebrales. Van a pasar por detrás del esófago, el conducto torácico, el cordón derecho del simpático y la vena sigos mayor. En cambio, las izquierdas solo van a cruzar por detrás de la vena sigos menor y del simpático del lado izquierdo. Después, las derechas y las izquierdas van a llegar al agujero de conjunción y van a originar dos ramos, que van a ser el anterior y el posterior. El anterior va a correr hacia afuera y por detrás del, no entiendo, fascio endotorácico, es que el nombre es feo, del fascio endotorácico hasta alcanzar el borde. Fascia. Fascia Es como una endotorácica. poneurosis, Daniel. Ujú. Y la fascia viene siendo una poneurosis, vamos, ¿sí? Es como, el tejido es casi lo mismo. este, La poneurosis que vamos a ver acá en pared abdominal cuando veamos, sí, ahí sí se le llama poneurosis, pero acá hacia arriba es una fascia en tórax. bueno, va por detrás de la fascia hasta alcanzar la costilla subyacente, el borde inferior. Va a caminar por arriba. Sí, me escucha. Sí, Es que se está yendo el internet. sí se le está yendo a usted, creo. O me escucho yo también mal. A mí, ¿verdad? No, sí, No, pues, ustedes Al que no. doctor, sí. Yo soy el que me está fallando. Ya no te escuché. Te digo que la fascia es como una poneurosis, ¿verdad? Y que también, pero está recubriendo ahí al tórax. También hay piel, tejido celular subcutáneo, la poneurosis o fascia, músculo. Y luego ya en la parte más profunda tenemos la pleura, que es una serosa, igual que el peritoneo. Sí, acá en el abdomen. No me escucho. Oh, sí, sí. ¿Se escucha? ¿Se ¿Se No, escucha? se escuchó. Estamos poniendo atención. Bueno, sígale porque está fallando, pero vamos a terminar esto y ya nos vamos. Bueno, después, como dije, va a ir hacia la costilla suprayacente. Por arriba va a tener a la vena y por debajo al nervio. Va a penetrar a los músculos intercostales, pero solo al externo y al interno, porque el músculo intercostal medio va a ser el que va a cubrir a estos en este espacio. Y ya. Lo va a cubrir este músculo, la fascia torácica, el triangular del esternón, van a cubrir, perdón, a la arteria y sus derivados y sus acompañantes. Una disculpa, me equivoqué.
Ya, después, esta misma rama anterior va a originar ramas musculares, que van a ser dos, la rama perforante lateral y la rama inferior. La rama perforante lateral va a atravesar el intercostal externo y se va a anastomosar con las ramas torácicas, que estas ramas van a derivar de la arteria axilar. Después, la rama inferior va hacia delante del espacio intercostal, sigue el borde superior de la costilla subyacente, alcanza el intercostal medio y llega al borde del esternón, donde se van a anastomosar con el intercostal anterior. Daniel, creo que ya se salió el doctor. Bueno, se lo sacó. Entonces, ¿que le sigo? ¿Le paro? Si quieres, párale. Lo que pasa es que tuve que entrar con mi celular con datos, porque está fallando mucho el iPad. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, Sí. sí lo escucho. Sí, el iPad, como lo tengo en internet de la casa, pues está fallando el internet, pero ya me metí aquí con mi celular con datos míos. ¿Dónde se quedó, Doc? Ahí donde estás. Oye, Daniel, entonces, Mande. ¿por dónde va el paquete vasculonervioso del cuello? Del cuello. ¿Del cuello? No, espérame. Intercostal. Por debajo de la costilla suprayacente. ¿Y cuál borde viene siendo la costilla, pues? El borde inferior. En el borde inferior. Uh-huh. En el borde inferior de la costilla, por ahí va el paquete vasculonervioso intercostal, que es vena, arteria y nervio. Arteria y nervio. Para cuando hagan una colocación de una sonda pleural que les va a tocar, bueno, ya cuando vayan al internado pleural, a lo mejor les toca colocar una sonda. Tengan cuidado de no ir a lesionar las intercostales, porque ya saben que las intercostales son ramas directas de la aorta torácica y sangran demasiado. Pueden Claro, desangrarse. se ligan, no hay problema, pero de aquí a que la localices, de aquí a que la puedan ligar, pues ya el paciente ya sangró bastante. Entonces ahí va por el borde inferior de la costilla, ahí va el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Qué más, Daniel? Pues ya nada más quedaría la rama posterior o la dorsoespinal, que esta está al nivel del agujero de conjunción y se va a dividir en dos, que va a ser la espinal y la visceral. No, pues sí. Visceral. La espinal y dorsal, Dorsal. perdón. Sí. Espinal y dorsal. La espinal se va a introducir en el orificio espinal, creo que sí. No sé si estoy seguro, Doc. No estoy seguro, la verdad. Pues de inicio, Sí. sí. Para llegar a las meninges y a la médula espinal. A las meninges. Meninges. Sí, las meninges son unas, pues, capas que cubren ahí el cerebro y la médula espinal, sí. Es una protección, es dura madre, pia madre y la aracnoides. Esas son las famosas meninges, sí. Uh-huh. Bueno. Y después va a venir la rama dorsal, que esta va a estar en el espacio intertransverso, y se va a dividir en dos, que va a ser un ramo externo y un ramo interno. En el ramo externo va a penetrar el músculo dorsal largo y el sacrolumbar. Y en el ramo interno, va a estar por dentro del ligamento transverso costal, entre el dorsal largo y entre el transverso espinoso. Creo que ya es todo. Muy bien. Entonces, ¿ya vieron la región del mediastino posterior? No. Ustedes no la revisan. No, ¿verdad?